Y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que estamos a punto de concluir. De hecho, dentro de 2 domingos vamos a concluir esta serie que hemos denominado Hechos y me seréis testigos. Y en esta mañana quiero hacer un recordatorio de lo que hemos venido aprendiendo, pero principalmente que en realidad quiero enfocarme en el contexto del texto que vamos a meditar en esta mañana. Si ustedes recuerdan, Pablo es enviado a Roma en una embarcación que lleva prisioneros. Es un viaje largo y van por diferentes caminos, o más bien por diferentes rutas, porque lo hacen a través del mar. Y en esas rutas se encuentran, tienen varias, paran en varios lugares, pero se enfrentan a una tormenta en el tramo final, una tormenta que fue una tormenta que dura más de 2 semanas o 2 semanas, una tormenta en la que obviamente ellos estaban en riesgo de morir, todos los que estaban en el barco. No era un barco pequeño. Lucas describe que eran más de 200 personas las que estaban en el barco. Sin embargo, en ese contexto de ese peligro de muerte, ustedes imaginan una tormenta. Quizás nunca hemos experimentado estar en el mar, en un barco, en una tormenta, pero creo que todos hemos visto algún video, alguna escena de ese tipo y se puede imaginar lo estresante que debe de ser, al punto de que los que iban en el barco llevaban casi 14 días sin dormir, sin comer. Pero Pablo les anima, porque Pablo había recibido una palabra de Dios haciéndole ver y recordándole que él iba a llegar a Roma porque era el propósito de Dios. Y a la vez le concede que todos los que iban con él no iban a morir. Seguramente Pablo estuvo orando por la situación y la Biblia nos dice que Dios le concede que ninguno de ellos iba a morir. Y vemos entonces que Dios cuida a Pablo y a los que iban con él en el barco. Dios pone gracia en Pablo, porque desde un inicio, si ustedes recuerdan, un centurión llamado Julio, Dios usa para preservar la vida de Pablo, porque llegó un momento en que el barco sí encalló y las olas seguían golpeando el barco y tenían que dejar el barco, pero ya estaban cerca de la orilla. Y los soldados, teniendo temor que los presos escaparan, querían matar a todos los presos. Y viene e interviene Julio, este centurión, y no permite que hagan esto. Y al final todos los que estaban en el barco llegan a salvo, a tierra firme, cumpliéndose lo que Dios había prometido a Pablo y a la tripulación de ese barco. En esta mañana, el título del sermón es: No te confundas, Dios obra. No te confundas, Dios obra. Y yo espero, hermanos, que en esta mañana Dios, por medio de su palabra, nos convenza que Dios obrará en nosotros y por medio de nosotros conforme a sus propósitos. Vamos a darnos cuenta en el texto en esta mañana cómo Dios obra en nosotros y por medio de nosotros conforme a sus propósitos. Le pido que me acompañe en la lectura la porción que vamos a estar meditando, Hechos capítulo 28, del versículo 1 al 10. Hechos 28, 1 al 10. Búsquelo en su Biblia. Le pido me siga en la lectura. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto.
Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y cerca de ahí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar puso la mano sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Cuando estábamos por zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Hermanos, podemos darnos cuenta en este texto que Dios obra. Y ese es el primer punto que quiero abordar en esta mañana. Es Dios el que obra. Este es un texto en el que podríamos perder el enfoque o el propósito de por qué Lucas nos da detalles a la llegada de ellos a esta isla. Sobre todo porque debemos considerar algo que podría parecer fortuito, el que ellos llegaran ahí. Algo que podría parecer circunstancial. Y es interesante que estos textos que acabamos de leer es todo lo que Lucas narra de un periodo de tiempo de 3 meses. Si usted lee el siguiente versículo, el 11, se va a dar cuenta que estuvieron en la isla de Malta por 3 meses. Es decir, esos textos que acabamos de leer es toda la narración de Lucas en esos 3 meses. Esta narración tiene algo bien particular. Casi siempre cuando Pablo llegaba a un lugar, ¿qué caracterizaba a Pablo? Buscaba predicar, ¿verdad? Buscaba dar testimonio. Si se dan cuenta, en el tiempo, en 3 meses, Lucas no registra que Pablo predicara. No estoy diciendo con esto que no lo haya hecho. Lo que estoy diciendo es que hay una intencionalidad en la narración de Lucas. Porque habiendo tantas cosas que él podría haber contado en un periodo de 3 meses, se nos narra esto. Y nos debe de hacer entonces pensar cuál es el propósito de Dios para plasmar estos acontecimientos en un periodo de 3 meses que seguramente pasaron muchísimas cosas. Hay un elemento conductor que vemos en esta narración en el pasaje. No sé si usted logra identificarlo. Son escenas diferentes, algunas están vinculadas, pero hay un elemento en común en estas. Hay algo que tiene en común toda esta serie de acontecimientos. Y lo que vemos en común es precisamente que la obra de Dios está siendo realizada. Dios está obrando en estos acontecimientos. Podemos ver cómo salta a nuestros oídos el obrar de Dios al escuchar estos textos. Y en esta mañana quisiera resaltar 3 cosas que, bueno, en realidad son más de 3 cosas, en las que vemos cómo Dios obra. En primer lugar, Dios cuida supliendo necesidades. Quiero que leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Y una vez que ellos estaban a salvo, es decir, llegan a tierra, ellos no sabían dónde estaban. Recuerde que venían de una tormenta y al parecer la tormenta todavía estaba ahí por lo que dice la narración. Nos enteramos de que la isla se llamaba Malta y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y el frío, es decir, todavía seguía lloviendo. Sabemos que no torrencialmente porque no podrían mantener el fuego con una lluvia torrencial. Ellos encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Si recordamos y no nos desligamos lo que había pasado, Dios acababa de salvar de la muerte a todos los que iban en el barco. Dios cumplió su palabra, todos llegaron a tierra. Lucas detalla el lugar y esto no es una casualidad. ¿Sabe usted que la isla de Malta también era conocida como la isla Melita? Y esa
ese nombre significa refugio, porque esa isla precisamente era usada como un refugio y por eso tenía varios puertos. Dios había llevado a estas personas de una tormenta, de estar cerca de la muerte, a un lugar de refugio. Dios los llevó para estar ahí, porque ellos no estaban ahí de vacaciones. Pablo no venía de un crucero de vacaciones. Pablo estaba como un soldado enlistado, cumpliendo su misión. Y Pablo sabía que todo lo que él estaba viviendo, Dios estaba ahí con él. Dios acababa de hablarle en el barco asegurándole que él iba a llegar a Roma. Y vemos cómo Dios provee de refugio, en este caso, a Pablo y a los que iban en el barco. Y esa es una obra de Dios. Que ellos llegaran a salvo todos a la isla de Malta es una obra de Dios. No es casualidad, no es producto de la expertise de todos los buenos nadadores que iban ahí. De hecho, en la narración, si usted lo recuerda, que leímos el domingo pasado, algunos tuvieron que usar troncos o partes del barco para poder llegar porque no sabían nadar. Dios obró de tal manera que Dios provee un lugar de refugio. Pero no solamente eso, sino que estando ahí, Dios provee de cuidado y Dios provee para las necesidades. Lucas resalta que ellos llegando a esa isla, los del lugar, los que estaban ahí, los lugareños, que si usted ve en el texto original se le llama bárbaros, no porque fueran una especie de personas con mala conducta o no en un sentido peyorativo, sino que bárbaros se les llamaba a aquellos que no hablaban el griego. Y en la isla de Malta no todos hablaban griego. Pero vemos que ellos llegan ahí y Lucas resalta que fueron recibidos de una buena manera. Y esto es interesante porque la razón por la que Lucas lo resalta tiene mucho sentido cuando somos conscientes del contexto histórico. En ese tiempo, cuando habían naufragios y las personas llegaban a las islas, su fin era o la muerte o la esclavitud. Eso era lo que le esperaba a una tripulación de un barco que estando a la deriva, llegaban como náufragos a una isla. Pero una vez más vemos Dios obrando en esta situación. Y ellos encontraron atenciones. Ellos encontraron un fuego que les diera calor. Y cuando Lucas dice que los acogieron, eso significa que les dieron una bienvenida, los recibieron. A tal punto que no llegó ahí lo que Dios obró. Dios obró de tal manera que el principal de la isla lo recibió y estuvo con ellos por 3 días. Ellos estuvieron con él por 3 días. Estuvieron al parecer muy bien atendidos en esos 3 meses. Y no solamente eso, al punto de que cuando salieron de ahí, de esa isla, Lucas dice, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, fíjense, y dice, y cuando estábamos para zarpar, es decir, durante el tiempo que ellos estuvieron ahí, los honraron con muchas demostraciones de respeto. Y no solamente eso, sino cuando estaban para zarpar, lo suplieron con todo lo necesario. ¿Saben que esa palabra honraron es timao? Y no es que sea un puertorriqueño que diga que lo timao. No es que los engañaron. Esa palabra timao significa apoyar financieramente o dar algo material. Cuando aquí dice que los honraron, es que les dieron bienes materiales. Les regalaron cosas. Les mostraron respeto. No solo en la estancia, sino en su partida también.
Dios cuidó la vida de Pablo, Dios cuidó los que iban con él, Dios proveyó lo necesario, Dios dio esa gracia para que estas personas pudieran ser generosos y atenderles. Y vemos específicamente cómo Dios cuida la vida de Pablo. Porque cuando ellos llegaron, si ustedes recuerdan, Lucas narra que la fogata estaba encendida y esa fogata había que hacer un trabajo para mantenerla encendida porque estaba haciendo frío, porque estaba lloviendo. Y Pablo, vemos una vez más la actitud de servicio de Pablo. No vemos en Pablo esa arrogancia de decir, bueno, yo aquí soy apóstol, sírvanme. Me voy a calentar, hey, se está apagando el fuego, ponete las pilas, mira, me está dando frío. Él como apóstol sabe que los cristianos somos llamados a servir a los demás. Porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor siendo Dios, siendo Señor de todas las cosas, siendo el creador de todo, cuando Él tomó forma de hombre, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y ese es el llamado que tenemos nosotros como creyentes. Y vemos a Pablo aquí sirviendo, ayudando a mantener la fogata encendida. Y en ese contexto lo muerde una víbora. No dice literalmente el texto que lo muerde la víbora, pero lo podemos entender porque por la descripción dice que se prendió de la mano. Y sabemos que las víboras no tienen brazos para poder prenderse, ¿verdad? Y no es posible. Es muy poco probable que se haya enrollado en la mano de Pablo, y sobre todo porque los lugareños estaban esperando que Pablo muriera, porque seguramente lo mordió. Pero la mordedura de la serpiente no le hizo nada a Pablo. Porque, hermanos, ¿qué sentido tendría? Que Dios lo hubiera salvado de una gran tormenta para que al llegar ahí, sin haber llegado a Roma, muriera por un accidente como este. Vemos cómo Dios obra preservando la vida de Pablo. La preservó en el barco, no solamente cuidándolo de la tormenta, sino cuando querían matar a todos los presos. Y una vez más, Pablo ve la bondad de Dios al ser preservada su vida, de que a pesar de ser mordido por una serpiente venenosa, una víbora, pues no le pasó nada, porque Dios obró para preservar la vida de Pablo, porque Dios tenía propósitos que cumplir con Pablo. Y vemos, hermanos, no solamente cómo Dios obra para beneficio de ellos, vemos cómo Dios obra para beneficio de Pablo y de los que iban con Pablo, sino que también vemos que Dios obra a través de sus hijos. Y este texto también nos muestra eso. Dios está obrando a través de Pablo. Los que somos hijos de Dios, no pondremos la mirada en las circunstancias, no adjudicaremos lo que pasa a la suerte o al destino, porque sabemos que Dios ha obrado. Y sabemos que en las circunstancias que estemos, no importando si a nuestro parecer son buenas o malas, hermanos, Dios quiere usarnos. Dios quiere obrar en nosotros, pero Dios quiere obrar a través de nosotros también. Ellos no llegaron por casualidad a Malta. Algunos comentaristas dicen que ellos fueron atendidos porque Malta era parte estaba bajo el imperio de Roma, y obviamente iban centuriones, iba un centurión en el barco, iban soldados romanos. Y algunos piensan que por ver al centurión y a los soldados en la isla fueron amables, hospitalarios con ellos por representar a Roma. Pero nosotros sabemos que fue Dios obrando, porque Dios quería usar, o Dios quiere usar a Pablo para sus propósitos. Otro ejemplo notorio de el error que podríamos llegar a ver en este texto es al poner la mirada fuera de Dios. En la conclusión que llegaron los lugareños en relación a la mordida de Pablo. Y ahí se equivocaron 2 veces en sus conclusiones. Versículo 4. Y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, hablando de la serpiente, decían entre sí:
sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Justicia es una forma de referirse a una diosa llamada Dike, que para ellos esa diosa era la encargada de hacer justicia o personificaba la justicia. Ellos tenían la creencia de que esta diosa supervisaba las acciones de los hombres y que si los hombres no hacían justicia, ella hacía justicia con el propósito de que la justicia prevaleciera. Obviamente Pablo venía en un grupo de presos. Entonces los lugareños pensaron que Pablo quizás era un asesino y que aunque se había salvado de morir en el mar, pues que la diosa Dike o justicia no lo iba a dejar absuelto, que iba a pagar por su asesinato, por sus delitos. Primer error. Pero vemos un segundo error al juzgar la situación. Como Pablo esperando, estaban, me imagino que con palomitas ahí esperando a ver cuándo Pablo se ponía morado o cuándo se le acababa el oxígeno. Y al ver que no pasaba nada, pues cambiaron de opinión. Y dijeron, entonces Pablo es un Dios. Y es que vemos, hermanos, que un hombre en su estado natural no será capaz de reconocer la obra de Dios. No será capaz de reconocer lo que Dios está obrando, ni será capaz de reconocer cuando Dios usa a alguien para su obra. Porque vemos que los ojos estaban puestos sobre Pablo, al punto de pensar que él era un Dios. De igual manera, en este texto alguien se puede equivocar pensando que la sanidad viene de Pablo, que Pablo es un hombre espiritual y por eso él tiene el don de sanidad, y terminar casi que adorando a Pablo, cuando en realidad es Dios quien está obrando y haciéndolo a través de Pablo. Pablo llega al padre, a la casa más bien de Publio, que es el hombre más importante de la isla, y está enfermo. Muchos años después, en los 1880 y algo, 87 creo, se logró entender que en Malta se daba una enfermedad donde las personas les daba diarrea y les daba fiebres por mucho tiempo. Hay personas que llegaban a estar con fiebre hasta 2 años. Y lo producía esos efectos, era producido por una bacteria específica que tenían las cabras de la isla de Malta. Entonces, cuando ellos tomaban leche de esas cabras, se enfermaban. Obviamente en ese tiempo no se sabía. Y se cree que este hombre tenía eso. Y vemos que Dios usa a Pablo para sanarle. No es Pablo el punto importante aquí. Hermanos, no nos confundamos, es Dios quien obra, conforme a su voluntad. Y vemos los propósitos de Dios aún en ese milagro de sanidad. Y no solamente hacia esta persona, sino hacia otros en el pueblo. Pero ¿cómo podemos estar seguros y tener la certeza que es Dios obrando? Bueno, Lucas le registra un detalle muy interesante que nos hace tener esa certeza. Quiero que volvamos a leer esa porción del texto y dice, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después ¿de qué? ¿De qué, hermanos? De orar. Puso las manos sobre él y lo sanó. Pablo seguramente oró por él en la confianza que Dios podría obrar. Vemos en la dependencia de Pablo, orando a Dios por ese hombre. Pero la sanidad depende de Dios. Hermanos, nosotros no podemos gobernar a Dios. Nosotros no podemos darles órdenes a Dios. Dios obra conforme a sus propósitos. Y muchas veces los propósitos de Dios es que un enfermo siga enfermo.
Y podemos orar, podemos poner manos, pero si no es la voluntad de Dios, no va a sanar. Porque Dios obra conforme a sus propósitos. Y en este caso Dios tenía un propósito. Algo que queda entre líneas aquí es que esta circunstancia en la que muchos fueron sanados, obviamente me imagino yo que generó agradecimiento. Y ese agradecimiento fue lo que hizo que ellos fueran generosos. Es decir, Dios tenía un propósito. Seguramente escucharon acerca de Dios. No creo que Pablo haya simplemente orado y no haya predicado el evangelio. Por todo lo que hemos visto de lo que ha estado viviendo Pablo, no creo que Pablo haya callado. Hermanos, cuidemos de poner nuestra mirada en las circunstancias, en los hombres, en la búsqueda de cosas sobrenaturales, en milagros. Pongamos nuestra mirada en Dios porque Él es el que obra conforme a sus propósitos. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto y lo bondadoso de parte de Dios? Es que Dios obra y en muchas ocasiones lo hace a través de sus hijos. No siempre lo que pasa en nuestra vida es, y algo que es importante aclarar, en el caso, por ejemplo, de Pablo que fue mordido por la serpiente. Cuando estoy diciendo que Dios obra, no estoy diciendo que Dios provocó que la serpiente mordiera a Pablo. Porque el texto no nos dice eso. Si lo interpretamos así, estaríamos abusando de la interpretación. Simplemente fue una circunstancia. Pero hermanos, Dios usa todo lo que pasa en nuestra vida. A veces Él las provoca, a veces Él no las provoca. Pero todo lo que pasa en nuestra vida, Dios la usa para nuestro bien. Y Él la usará para sus propósitos. Y en eso podemos confiar y descansar, recordando que Dios obra. Y esto debe de llevarnos al entendimiento correcto de la realidad de lo que pasa a nuestro alrededor. A lo que se conoce como cosmovisión. Si usted ha escuchado esa frase de cosmovisión, esa palabra más bien es el entendimiento de la realidad. Vemos que la cosmovisión de los lugareños no era conforme a la verdad. Pero nosotros como hijos de Dios sí podemos darnos cuenta que Dios obra constantemente. Los lugareños decían es que la diosa justicia va a hacer justicia. Cuando en realidad el Dios verdadero es el único justo. Y en ese momento, a los ojos de ellos, lo que le estaba ocurriendo a Pablo era justo. A pesar de que ni siquiera estaban seguros si él era un asesino. Y muchas veces, como seres humanos, nos equivocamos en ese sentido. Pero hermanos, Dios es justo. Y Dios obra en justicia de tal manera que Dios verdaderamente no tendrá por justo al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. Y podemos estar seguros que un día todos los seres humanos seremos juzgados por Él. Esta falsa diosa, Dike, a la que llamaban justicia, ellos no reconocieron, no se dieron cuenta que sí hay un Dios verdadero que es justo, en el cual sí pueden encontrar justicia. Hermanos, los seres humanos, todos seremos juzgados. Porque después de la muerte viene el juicio. La palabra de Dios da testimonio de eso. Y también nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero a diferencia de esta supuesta diosa de la justicia, Dios, quien es verdaderamente justo, ese gran Dios también es verdaderamente misericordioso. Y Él no solamente hace justicia, sino también Él otorga gracia y misericordia. A pesar de nuestro pecado. Y nosotros somos una expresión de eso, somos una manifestación, somos un testimonio de la obra de Dios. Porque nosotros
siendo pecadores, siendo malos, siendo culpables de nuestro pecado, hemos encontrado la justicia a través de la misericordia y la gracia, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados, la paga de nuestras transgresiones en Cristo Jesús, por medio de quien Cristo nos libró de la muerte, más allá de una muerte física como en el caso de Pablo. Dios ha obrado en nuestra vida, salvándonos de la muerte espiritual. Hermanos, y ahora tenemos vida en Cristo. Dios expresó su justicia a través del Evangelio, a través de la obra redentora de Cristo. Y cada vez que usted escuche la palabra redención, recuerde que la redención es el pago. Jesús nos compró con precio, no de oro, ni de plata, ni de cosas corruptibles, sino con un alto precio, su sangre preciosa. Hermanos, la salvación es del Señor. Estamos viendo en este texto diferentes formas en que Dios obró. Pero si podemos resaltar la más grande obra que un ser humano puede disfrutar, es la salvación. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo, disfrutamos de la salvación. Disfrutamos del obrar de Dios para lograr lo que tú y yo no podíamos lograr porque éramos pecadores, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos alejados de Dios, porque era imposible para nosotros contemplar la gloria de Dios. La salvación pertenece al Señor. Y así como en el caso de Pablo, quien Dios preservó su vida salvándole de la muerte natural, Dios ha obrado, hermanos, para salvarnos de la muerte espiritual. La salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de nuestras obras. No depende de nuestra aparente bondad. Solamente del Señor, porque Él es el que obra. No nos confundamos, Él es el que obra. Por eso no podemos jactarnos de nuestra salvación, porque no depende de nosotros. Es dada por gracia, no la merecíamos. No es por obras, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, Dios obrará en nosotros y por medio de nosotros, pero conforme a sus propósitos. Y ese es mi segundo punto en esta mañana. Ya hemos visto cómo Dios obra. Dios obra para nosotros, en favor nuestro, pero también Dios obra a través de los que son sus hijos. Pero no tenemos que olvidar, hermanos, que Dios obra para sus propósitos. No para mis propósitos, no para mi voluntad, no para mis deseos, para sus propósitos. Y este texto nos enseña eso. Nos enseña cómo Dios ha obrado. Y podemos preguntarnos por qué Dios obró. ¿Por qué Dios obró de tal manera que preservó a Pablo? La respuesta la di hace un momento. Porque él tenía que cumplir un propósito. No es que Dios estuviera diciendo, no puedo dejar que Pablo se me muera, es que mira, no, ¿y qué va a ser mi reino sin Pablo? No. No, hermanos. Los propósitos de Dios preservaron la vida de Pablo. Su vida natural. Dios obra para sus propósitos. ¿Por qué las personas fueron sanadas por medio de Pablo? Porque eso en los propósitos de Dios hizo que ellos fueran beneficiados. Dios obra a favor nuestro, hermanos, pero para sus propósitos. Dios trajo sanidad a muchas personas en esta isla y seguramente su nombre fue exaltado. Era parte de sus propósitos. Hermanos, no pretendamos pensar que nosotros debemos de vivir lo que vemos aquí en Pablo. Cuidado con eso, porque una vez más Dios obra para sus propósitos. Circunstancialmente una serpiente mordió a Pablo. No cometa la locura de irse a meter a un nido de serpientes pensando que usted es espiritual. Si una serpiente lo muerde y por su espiritualidad no le va a pasar nada.
porque seguramente estaremos un par de días orando por su familia, por el dolor de la pérdida. Hermano, no pretendamos ir en un barco y ver una tormenta y decir, bueno, así como no, es que nosotros no tenemos el llamado de ir a Roma. ¿Me doy a entender? Es conforme a sus propósitos. Dios lo puede hacer, claro, lo hizo una vez y lo puede hacer muchas veces, pero es conforme a sus propósitos. No pretenda buscar, mostrar espiritualidad imitando las cosas que son el propósito de Dios en un momento específico para personas en específico. Por eso aclaramos en varias ocasiones en este contexto del libro de Hechos que no podemos pensar que todo lo que hemos visto en Hechos somos llamados a replicarlo, porque hay muchas cosas que son circunstanciales en los propósitos de Dios. Hay ciertas cosas que sí son aplicables a nosotros. Dios nos ha repetido constantemente de la importancia de cumplir nuestro llamado de predicar, ¿verdad? No me vaya a salir, no, pastor, como usted dijo, y ahí vemos constantemente que tienen que predicar, pero como yo no debo de imitar las circunstancias, no voy a predicar. No, porque hay mucha base bíblica para entender que somos llamados a proclamar el Evangelio. Pero hay nula base bíblica para pensar que somos llamados a meternos en medio de serpientes y que nos muerdan. Y digo esto porque aunque parezca hasta cierto punto ridículo, hay iglesias que llegan a ese punto y miden su espiritualidad en ese tipo de cosas. Pero Dios obra conforme a sus propósitos. Lo que podemos estar seguros, hermanos, es que quizás nosotros viviremos circunstancias totalmente diferentes. Quizás tú nunca te subas a un barco, pero algo que podemos estar seguros todos es que Dios está obrando y sigue obrando en nosotros y a través de nosotros para sus propósitos. Y eso nos debe de llevar a confiar. Eso no nos debe de llevar a buscar cosas sobrenaturales. Eso nos debe de llevar a buscar comprender el propósito de Dios dado a nosotros a través de su palabra. Y si hay algo que podemos tener claramente, entender claramente en la palabra, es que somos llamados a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Somos llamados a adorar a Dios. Somos llamados a servir a Dios. Somos llamados a glorificarle a Él. Y para ello Dios está obrando en nuestra vida. Y para ello Dios obrará no solamente en tu vida, sino Dios quiere obrar a través de ti para que se cumplan esos propósitos. No busques cosas sobrenaturales. No busques grandes manifestaciones milagrosas. Porque hermanos, ya recibimos el más grande milagro. El más grande milagro que tú puedes recibir es pasar de muerte a vida, de estar separado de Dios, a ser un hijo de Dios, de estar excluido de la gloria de Dios, a ser llamado a ser un instrumento para la gloria de Dios. Ese es el más grande milagro que podemos recibir. Obviamente Dios, si Él lo quiere, puede hacer milagros en nosotros. Pero no perdamos de vista los propósitos. Y Dios obrará por medio de ti para tus propósitos. Dios obra para sus propósitos, pero Dios obrará a través de ti para sus propósitos. Y muchas veces nos perdemos en eso, porque muchas veces estamos dispuestos a servir a Dios, pero para nuestros propósitos. Estamos dispuestos a glorificar a Dios, pero creemos que ese es un medio para que se cumplan nuestros propósitos. Muchas veces estamos dispuestos a adorar a Dios, pero pensando y considerando nuestros planes y nuestros propósitos, hermanos. Dios obra para sus propósitos y Dios quiere usarte, pero para sus propósitos. Proclamemos el Evangelio a otros. Entendamos, no importando las circunstancias que tú vivas, circunstancias adversas o de mucha alegría, de mucho gozo, no olvides los propósitos de Dios para ti.
A veces en momentos de dolor, de circunstancias difíciles, son las más excelentes oportunidades para proclamar el Evangelio. Pero muchas veces perdemos esas oportunidades porque no somos conscientes que Dios quiere obrar a través de nosotros para sus propósitos. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te ha dado dones? ¿Por qué Dios te ha dado ciertos conocimientos? ¿No es acaso para sus propósitos? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios provee materialmente? Y si bien es cierto, podemos disfrutar y es una bendición disfrutar de los bienes materiales, pero Dios nos provee para sus propósitos. Y lo vemos en este texto. Usted imagínese la escena, un preso llegando a una isla. ¿Qué oportunidad tiene de acumular algo o tener algo? Pero ellos salieron ahí sin nada. Dios les proveyó. ¿Pero para qué les proveyó? Para sus propósitos. Si Dios provee en tu vida, no olvides los propósitos de Él. Nuestro matrimonio, una familia, es una bendición de Dios, pero también está vinculado a los propósitos de Dios, precisamente como lo aprendíamos el día de ayer en el culto de matrimonios, en el servicio de matrimonios. Dios quiere usar a las familias para dejar un legado en la fe en este mundo. Qué bien que disfrutes de tu esposo, tu esposa, de tus hijos, es una bendición de Dios. Pero no olvides los propósitos de Dios, porque Dios obra y Dios quiere usarte para sus propósitos. Si Dios te ha provisto de estar unido a su cuerpo con una congregación local, que sin duda es una bendición, pero no olvides que eso tiene propósitos. Eso implicará que tú debes de servir, amar, cuidar a otros, no solamente esperar y reclamar ser cuidado, amado. Tú también sos llamado somos llamados todos a amar a los demás, a cuidar. Es una gran bendición estar en la iglesia porque a través de una iglesia local Dios va a edificar a cada uno de nosotros. Hermanos, pero no olvidemos los propósitos de Dios. Dios nos va a usar para edificar a otros también. Por lo tanto, en esta mañana yo espero que agradezcamos al Señor por su obra en nuestra vida y por la obra que Él está haciendo y hará a través de nosotros. Porque eso es para sus propósitos, por sus propósitos y para su gloria. Y espero, hermanos, que en esta mañana Dios nos haya convencido a través de su palabra que Dios obrará en nosotros y por medio de nosotros conforme a sus propósitos. Vamos a orar.